Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del 2020. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, el director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Durante la presentación podrán realizarse preguntas, las que al final serán leídas y respondidas por el equipo. Dicho esto, por favor, Gustavo, si podrías pasarnos la presentación. Muy buenos días a todos. Llegamos entonces al noveno mes del año y empezamos viendo un poco la evolución de las exportaciones. En este caso, las exportaciones totales alcanzaron el valor de 8.398.7 millones de dólares, que versus los 9.612.8 revela una disminución acumulada del 12.6%. Dado el comportamiento interanual, esta es una tasa menor a la que se había verificado en el acumulado de enero a agosto, que fue del 14%. Como en los meses anteriores, la mayor influencia en esta tasa negativa viene siendo el dato de las reexportaciones y otras exportaciones, que caen 46,8 y 15,3% respectivamente. Mientras tanto, atenúan este comportamiento las exportaciones registradas, que han mejorado en la tasa acumulada a septiembre en 1,8% positivo versus el 0,04 que se había verificado en el mismo periodo del año, en el acumulado de enero a agosto. Al observar un poco las exportaciones registradas, las reexportaciones, vemos que el comportamiento que han venido mostrando en términos acumulados y la mejora que se ve, en este caso ya por segundo mes consecutivo, luego de un 0,02 a 1,8 en el caso de las exportaciones registradas. La mayor incidencia, como decimos, se ve en el comportamiento de las reexportaciones y otras exportaciones que continúan con tasas manteniéndose, digamos, en orden del 42 al 46% de caída, mientras que otras exportaciones caen, como vimos, un 15,3, levemente menor al 18 de hace 4 meses, hace 3 meses. Y el impacto en las importaciones totales termina siendo el de 12,6, levemente menor al 15,4 que se había verificado en junio del mismo año. Al observar el comportamiento en términos mensuales, se alcanzó la cifra de los 758,8 millones de dólares. Esto representa una mejora del 16,6% respecto a los 650,6 millones de dólares del mismo mes del año anterior. En términos de las exportaciones totales, la reducción interanual fue del 1,1%, influenciado, como vimos, por las reexportaciones y otras exportaciones, principalmente dado el incremento que se dio en las registradas. Los principales productos con mayor dinamismo en el mes han sido los granos de soja, aceite, carne bovina fresca, arroz y harina, pero se destaca, ¿verdad?, con mucha fuerza los granos de soja, que en esta oportunidad han tenido un crecimiento interanual de 398%. Un crecimiento bastante fuerte en el mes de septiembre comparado contra el mismo mes del año anterior para los granos de soja. También aceite de soja, como vemos, con un crecimiento de 56%. La carne bovina fresca, que tiene más bien destinos de los países cercanos, digamos, son en general transportados también, si bien también por vía acuática, por vía terrestre. Estamos hablando, por ejemplo, de los envíos a Chile, son los que van la carne bovina fresca a Chile, a Brasil. Arroz y harina de soja, que también experimentó ya un crecimiento interanual en septiembre. Al observar la variación acumulada de las exportaciones por niveles de procesamiento, notamos, ¿verdad?, que la mayor incidencia se da en la evolución de los productos primarios, como vimos justamente soja y arroz, y marcan, ¿verdad?, una tendencia de crecimiento que continúa en este último mes.
Luego vemos a las manufacturas de origen agropecuario que con un 33.1% de participación inciden en un 0.6, también marcando recuperaciones. Y en los demás casos también las manufacturas de origen industrial y combustibles y energía en menor medida. Pero las manufacturas de origen industrial que inciden en un 1.8 negativo se han recuperado, si bien se mantienen con una tasa negativa del 14.4, es una tasa negativa mucho menor a la de 21.4 que había verificado en términos acumulados a junio del mismo año. El total, como vimos, ya una recuperación de 1.84 específicamente en términos acumulados. Al observar un poco las exportaciones registradas en valores, notamos que esta influencia positiva se da en granos de soja, aceite de soja, que también ya se volvió positivo en términos acumulados. Lo mismo ocurre con la carne, que continúa con crecimientos, en este caso del 5%. Y si bien harina de soja y cereales siguen presentando tasas negativas, estas son tasas menos negativas que que en el periodo acumulado anterior, al igual que aquellos productos de manufactura de origen industrial como materias plásticas, hilos y cables, prendas de vestir. Con estos datos, si nosotros excluimos a la energía eléctrica de las exportaciones registradas, estamos experimentando un crecimiento del 5.1% a septiembre. Incluyendo la energía eléctrica, que marca una disminución del 9.1% en términos acumulados, el crecimiento es del 1.8%. En volumen, una situación, digamos que similar en cuanto al comportamiento o al dinamismo de los productos, en donde son básicamente los granos de soja los que más inciden en este caso. Y tenemos también que los productos, o sea, el producto de energía eléctrica medida en megawatt hora presenta una disminución del 12% en volumen. En tanto, el volumen de las exportaciones registradas mejora un 1.5 en términos acumulados en este mes. Los productos menos dinámicos, o sea, con diferencias negativas, han sido la carne bovina congelada en este mes. La carne bovina congelada es aquella que tiene destino principalmente los países alejados, como por ejemplo Rusia, que hemos notado ha sido uno de los países que se ha ralentizado en cuanto a las compras de productos de carne desde nuestro país. Seguido de este producto, maíz, energía eléctrica, trigo y morcajo, hilos y cables y autopartes, que también muestran una disminución en ese sentido. Al observar específicamente las exportaciones de carne, como vimos, el crecimiento acumulado del periodo es del 5.1%, pero ha experimentado en términos interanuales una disminución del 14.5%, situación que ya se había dado también en el mes anterior. Al observar un poco por componentes, la carne bovina es el más representativo con el 94.5% y crece un 6.5%. Este crecimiento se ve atenuado, como vemos, por el comportamiento de carne porcina, aves y despojos comestibles que caen 22.5%, 11.5% y 11.4% respectivamente, así como otros productos 26.1%. Al observar un poco el dinamismo de los principales destinos de nuestras exportaciones en los acumulados de los últimos 4 meses, bueno, podemos notar que Chile y Rusia siguen representando los principales destinos, con una reducción desde Rusia, una mejora de Chile, una mejora también en este caso de Taiwán, ¿sí? Y una reducción de Israel y una mejora del resto. Esto se puede ver mejor acá, en donde un hecho conocido es el buen dinamismo que viene experimentando Chile, en donde el crecimiento en valor es del orden del 15% y en volumen crece un 19%, con una participación del 36.5% en valores, que está incidiendo positivamente en este resultado final,
Pero se puede destacar los envíos a Taiwán, Egipto y Hong Kong, ¿verdad? Que están presentando crecimientos tanto en valores como en volumen. Al observar los valores unitarios en los mercados de destino, es decir, los precios implícitos, podemos ver que Taiwán, o sea, Israel y Taiwán presentan los mejores precios, así como Chile, Líbano y Uruguay en este periodo. Sin embargo, las mejoras en los implícitos comparados con el mismo periodo del año anterior se han dado principalmente en Egipto, seguido de Taiwán, Rusia y Hong Kong. En este punto, en términos generales o en términos globales, en el acumulado, el precio implícito de los precios de la carne se ha retraído en un 1.7%. En cuanto a las exportaciones de productos bajo el régimen de maquila, se destaca el comportamiento que tuvo particularmente el mes de septiembre, que totalizó 51.3 millones de dólares. Esto es un dato, digamos, muy alentador. Estamos hablando de 51.3 millones de dólares que versus los 49.4 millones de dólares del mismo mes del año anterior, representa un crecimiento del 3.8%. Es un crecimiento que está muy por encima del promedio del año, incluso por encima del promedio de los años anteriores, ¿verdad? Que es muy significativo y muy alentador. En el total asciende en términos acumulados a los 342.9 millones de dólares, y esto representa en términos acumulados una disminución del 23.5%. Al observar los principales productos, vemos de que hilos y cables, que sería el principal producto, se ha venido recuperando de una manera importante, aunque aún con una tasa negativa del 23% en términos interanuales en septiembre. Otros productos como prendas de vestir también han tenido comportamientos positivos en términos interanuales en los 2 últimos meses. Plásticos y su manufactura se han retraído un poco más. El resto se ha mejorado, digamos, ha tenido tasas positivas, pero ha mejorado en el último mes. Y acá incluye, por ejemplo, Wata, que es un producto también significativo de exportación de productos bajo este régimen. Y con esto tenemos, ¿verdad?, una mejora interanual del 3.8%, como vimos recién. En cuanto a los principales países de destino, Brasil, Argentina y Chile representan el 72% de las exportaciones registradas. El principal destino, Brasil, con el 33,6% de participación, experimenta una caída leve, prácticamente se mantiene en los mismos niveles que el mismo periodo del año anterior, el 0.1% negativo. Y esto está seguramente explicado por los menores envíos de energía eléctrica, acá en un 4.6%. Mientras tanto, los granos de soja y arroz con crecimiento, en este caso los granos de soja 580.7% y 5.6% de arroz. Recordamos que Brasil es el segundo principal destino de la soja, con el 10% de participación en los envíos de este producto. Argentina, por su parte, ha mejorado sus compras desde nuestro país. Los envíos se concentran en granos de soja y yerba mate, con crecimientos muy interesantes, aunque con una caída de energía eléctrica, igual que lo que se da con Brasil también, por los factores que venimos comentando un poco, asociados, ¿verdad?, al menor caudal hídrico y también a la menor demanda desde estos países. Chile, por su parte, que se viene constituyendo como el tercer país de destino, con una mejora en los 3 principales productos, en este caso la carne bovina, harina de soja y arroz, con crecimientos del 15%, 5,9% y 133% respectivamente. En cuanto a las exportaciones, en los 9 meses del año, se alcanzó la cifra de los 7.294.5 millones de dólares, que versus los 8.959.3 millones representa una reducción del 18.6%.
principalmente por la reducción de las importaciones registradas del 19.7%, aunque otras importaciones experimentan un crecimiento en el periodo del 6.9%. En términos mensuales, se alcanzó la cifra de 804.3 millones cuando hablamos de las importaciones registradas. Los niveles se han mantenido relativamente estables en el orden de los 800 millones, pero representa una caída interanual del 21.3%. Y esta caída se da por las situaciones que habíamos mencionado ya en presentaciones anteriores, que en el segundo semestre del año anterior se había notado una recuperación de la actividad económica en el Paraguay y eso se vio traducido también en un incremento de las importaciones que estaban en niveles que superaban los 1.000 millones de dólares, como podemos ver. Las importaciones totales, por su parte, presentaron una variación negativa del 19.9% en términos interanuales. Por principales rubros de importación, lo que puede notarse acá es que los bienes de consumo han presentado una leve mejora en las tasas, más allá de la tasa negativa sigue siendo del 15.9% en términos interanuales. Los bienes intermedios se mantienen en el orden del 20% de caída. Los bienes de capital también, una disminución del 26.8%, lo que da como resultado este 21.3%. Principalmente influenciado en este caso en una menor tasa negativa por los bienes de consumo. Recordemos que en este aspecto, como estamos hablando de valores, esto se está viendo muy explicado, muy incidido por la reducción de precios que está en torno al 22%, es la reducción de precios que notamos en los implícitos, dado que en volúmenes las importaciones se están incrementando en torno al 2.2% aproximadamente. Y los productos menos dinámicos, al considerar los valores, los teléfonos móviles siguen siendo aquellos productos principalmente los que ingresan bajo el régimen de turismo, cayendo en esta oportunidad un 41% en términos interanuales, y a esto le sigue los insecticidas y fungicidas, gasoil, videojuegos y motocicletas. Los productos más dinámicos en septiembre han sido chapas y tiras de aluminio, vehículos para el transporte de mercancías. Surge nuevamente este producto en términos interanuales, un crecimiento del 32.8%. Seguramente esto habla muy bien un poco del dinamismo que vuelve a tomar la actividad económica luego de haber pasado seguramente el periodo más crítico de las medidas que se tomaron desde abril. A esto le sigue maquinarias y aparatos para trabajar plástico, soportes para control y distribución de electricidad y tabaco en rama entre los productos más dinámicos o con diferencias positivas en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Al observar el comportamiento de las importaciones para uso interno y aquellas que ingresan bajo el régimen de turismo, notamos que aquellas para uso interno siguen cayendo en el orden del 14.6% y las importaciones bajo el régimen de turismo, en este caso, en un 36.8%. Recordamos acá que las importaciones para consumo interno representan el 81%, o sea, el 82% de las importaciones totales y el 18% restante a las importaciones que ingresan bajo el régimen de turismo. Los bienes de consumo intermedios, los bienes de consumo y bienes intermedios con crecimientos en volúmenes, como podemos ver, de 5 y 3.7%, mientras que en valores estos siguen marcando una disminución, efecto de la caída de los precios implícitos que hemos hablado, ¿verdad? Situación similar se da con los bienes de capital, que si bien en volumen presentan también una disminución del 10.1%, en valores la disminución es todavía mayor, lo que marca también una reducción de precios en este contexto. Las importaciones por niveles de procesamientos, vemos que las manufacturas de origen industrial son las que inciden con mayor fuerza en la caída que se experimenta en las importaciones registradas. En este caso inciden un 15.9%, caen en un 20.1%.
También las manufacturas de origen agropecuario caen un 12.2% y combustibles y energía, específicamente o preferentemente combustibles, caen un 24.2%, mientras que productos primarios se incrementaron levemente un 0.3%. En cuanto a los principales orígenes de nuestras importaciones, China, Brasil y Argentina concentran el 61.8% y las importaciones desde China ya se han reducido un 27% en términos acumulados en este periodo, en donde los teléfonos móviles, insecticidas, herbicidas y neumáticos han presentado las mayores disminuciones. También vemos que Brasil presenta una disminución del 11.9%, en donde automóviles de turismo e insecticidas entre los principales productos comerciados con este país con caídas, mientras que abonos y fertilizantes se ha incrementado un 13.6%. Argentina, por su parte, también una retracción, en este caso del 19.4%, y considerando los tres principales productos importados desde este origen, las naftas, productos laminados y medicamentos con caídas del 16.7, 15.8 y 12.8 respectivamente. En cuanto a la balanza comercial, nuevamente en septiembre cerró con un superávit de 135.3 millones de dólares y esto permite alcanzar en términos acumulados a septiembre la mayor cifra de superávit, que totaliza los 1.104.2 millones de dólares en lo que va del año 2020. En resumen, las exportaciones totales a septiembre del 2020 se han reducido un 12.6%, muy influenciadas por la caída en las reexportaciones, 46.8%, y otras exportaciones, 15.3%, aún afectadas por la situación del comercio fronterizo. Los valores de las exportaciones registradas han mejorado nuevamente en términos interanuales, en septiembre 16.6%. En el acumulado de los 9 meses del año se observa un incremento del 1.8%, presentando nuevamente una mejora o mejoría en comparación a la reducción del 0.02 registrada en el mes anterior. La recuperación se explica principalmente por granos, aceite y harina de soja, que en septiembre verificaron nuevamente aumentos significativos, como hemos visto, respecto al mismo mes del año anterior, 398.2, 56 y 8.2% respectivamente. Las exportaciones de energía eléctrica, por su parte, mostraron una reducción del 12.7% en septiembre y acumulan una caída en el año del 9.1%. Los envíos de maquila, por su parte, luego de la desaceleración observada desde abril del presente año, septiembre mostró un incremento del 3.8% en términos interanuales, acumulando una caída del 23.5% en lo que va del año. Las importaciones totales se redujeron un 18.6% a septiembre, mientras que en términos interanuales la caída fue del 19.9%. La reducción acumulada se explica en forma importante por la reducción de precios implícitos de las importaciones registradas, un 22.1%, principalmente de los alimentos, 24.1%, combustibles y sustancias químicas, 20 y 15.9%, y máquinas y aparatos y motores, 18.5%, entre otros. En volúmenes el incremento acumulado alcanzó la tasa de 3.2%. Me corrijo, yo dije 2, es 3.2% el crecimiento que experimentó las importaciones en volúmenes. Las importaciones para uso interno y las de régimen de turismo presentan reducciones acumuladas del 14.6% y 36.8%, respectivamente. Para uso interno, los productos químicos 28.2%, gasoil 15.1% y naftas 28.4%, entre los principales productos con mayor incidencia en las reducciones. Con estos resultados, la balanza comercial presentó un saldo superavitario de 1.104.2 millones de dólares acumulados al mes de septiembre. Muchas gracias.